Pongámonos en pie, hermanos. Efesios 5, 1, 2. La iglesia no lucra absolutamente en nada con ese paseo. Lo que cobran es lo que cobran y es lo que se cobra, y lo hacemos para tener un momento juntos y para ver la cara de los muchachos cuando dicen no hay internet. Entonces eso nos encanta. Efesios 5, 1, 2. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Padre, gracias por tu palabra. Es la verdad aquí en la tierra, Señor, y en el cielo y eternamente, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Padre, gracias por el privilegio de esta noche poder, Señor, enseñar tu palabra, Señor, que yo quiero ser el primero en aprender. Háblame a mí primero, Señor, yo necesito oír tu voz, y háblale a todo este pueblo que ha venido hambriento de tu palabra, Señor. Gracias, porque tú por misericordia, Señor, siempre nos hablas. Padre, gracias, porque tú tienes una palabra oportuna para nuestra vida en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra del Señor. Y yo me ponía a estudiar este tema durante la semana y me di cuenta de que nosotros somos en realidad mucho de lo que imitamos, muchas de nuestras actitudes, inclusive de viejos ya, reflejan a nuestros padres. Usted sabe, mucho de lo que nosotros somos es copia, ¿verdad?, de nuestros papás, y aprendimos mucho de ellos y nos hemos dado cuenta que algunas cosas no eran muy buenas y las hemos ido cambiando en nuestra vida, especialmente después de que venimos al Señor. Vamos cambiando algunas cosas que aprendimos, pero en realidad estamos imitando todo el tiempo. Los jóvenes, y ustedes ven cómo se venden camisetas de basquetbolistas y camisetas de futbolistas, y el deseo de ellos es parecerse a aquel. Y si anda la camiseta, pues yo soy igual que aquel. Es el deseo de imitar. Uno siempre anda imitando al profesor, al deportista. Hay gente que imita predicadores. Yo he visto hermanos que andan con un predicador y después de que cuando ellos van a predicar, predican igualito al maestro. Entonces van imitando, ¿verdad? Y eso somos. Pero la palabra de hoy nos dice que ser imitadores ¿de quién? De Dios. Y cuando decimos ser imitador de Dios y ser imitador de Cristo es lo mismo. Ser imitador de Cristo y ser imitador de Dios es lo mismo. En una ocasión los apóstoles le dijeron a Jesús: muéstranos al Padre. Y él dijo: tiempo tengo de estar con ustedes y no saben que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo una misma cosa somos. Todo lo que yo hago es porque lo he visto al Padre hacer o porque el Padre me lo dice. Entonces Pablo decía: sed imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Y esto es increíble, es un mandato, un imperativo, no es una sugerencia. Ahí nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. No es un llamado a ser imitador a un hombre, no es un llamado a imitar a una persona, es imitar a Dios. Eso es algo muy alto, eso es algo muy grande. ¿Qué es imitar? Imitar viene del griego que se llama mimetz o mímica. Entonces el que ha visto una mímica pues sabe lo que es una repetición, repetir lo que el otro hace, una repetición, eso es una imitación. Amén. Reproducir lo que el otro está haciendo. Entonces eso es una imitación. En Génesis nosotros entendemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Desde el principio el propósito de Dios es que fuéramos como Él, ser su imagen y ser su semejanza. Desde el principio Dios quiso que nosotros fuéramos como Él. Amén. Y nos dio atributos que nos permiten y que nos permitían ser como Él. Amén. A diferencia de la creación, el Señor nos dio inteligencia, el Señor nos dio pues sentido común,
El Señor nos dio, gloria a Dios, razón, misericordia, amor, muchísimas características de Él que nos hacen semejantes a Él. Por culpa del pecado, pues se distorsiona, ustedes saben, se distorsiona el propósito original del Señor, y por culpa del pecado, el hombre pierde esa imagen y esa semejanza en gran manera. Amén. Pero en Jesucristo, que la palabra nos enseña que es el segundo Adán, recuperamos la imagen y semejanza de Dios. Antes de ser imitadores de Dios, como dice aquí, como hijos amados, sería bueno que nos acordáramos de algo muy importante. No sé si usted sabe, pero no todos los hombres son hijos de Dios. A nosotros nos enseñaron nuestros papás, y si yo le pregunto, levante la mano aquí, ¿quién el papá le enseñó que todos somos hijos de Dios? Más de uno haríamos esto, ¿verdad? Pues no es verdad. Nuestros papás, ellos nos enseñaron eso porque eso les enseñaron a ellos, sus papás. Y eso se lo enseñaron pues sus papás. Y era una tradición. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que todos los hombres somos hijos de Dios. Amén. Algunos creen que Dios es el padre de todos los hombres, pero no es verdad. Y lo vamos a ver. Solamente los que son familia de Dios a través de Jesucristo somos hijos de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de eso. La palabra del Señor nos dice que hay que nacer ¿de qué? De nuevo, de un nuevo nacimiento. Había un maestro de la ley, un hombre bien que sabía y conocía la ley, que se llamaba Nicodemo. En una ocasión de noche llegó donde Jesús y le dijo al maestro que quería aprender algo de él. Amén. Llegó de noche. Jesús le respondió en Juan 3:3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo se quedó. Yo me puedo meter en el vientre de mi mamá, y ese era un maestro de la ley. Yo me puedo meter otra vez en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo. Entonces Jesús le respondió: de cierto te digo, en el verso 5, Juan 3:5, y la palabra espíritu aparece con E grande, dice, y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y esa agua y ese espíritu nos hablan de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, el que es hijo de Dios tiene un nuevo nacimiento a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Amén. Y dice que el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es indispensable tener un nuevo nacimiento para ser hijo de Dios. Nosotros tenemos hijos y nosotros tenemos que darnos cuenta que si nuestros hijos no han nacido de nuevo, aunque usted haya nacido de nuevo, ellos necesitan una experiencia con Dios, ¿verdad? La necesitan. Por eso es importante que los miércoles y que los viernes los jóvenes vengan a recibir una enseñanza y a conocer más de Dios, para que ellos tengan una experiencia de un nuevo nacimiento con el Señor. Es importante invertir en nuestros hijos, traerlos a la escuela dominical, a que conozcan a Dios. Es importante orar con ellos en la casa. Es importante, amén, colaborar para que ellos sientan hambre por el Señor. Amén. Porque esto no se hereda. Esto es un nuevo nacimiento. Nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros hemos escuchado decir: pase aquí al frente, reciba al Señor y ya usted es hijo de Dios. Y hay gente que lo hace en una emoción, pasa, recibe al Señor y nunca más vuelve a la iglesia. Amén. Porque nadie nace de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de carne, carne es. Amén. Cuando nacimos de nuestros papás, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, dice con espíritu con E grande, pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. O sea, hay que nacer del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios. Por eso es que en 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, o sea, volviendo a nacer,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, amén, sino de incorruptible. Ahora, el primer nacimiento nuestro fue una semilla corruptible de nuestros padres, pero ahora vamos a renacer de una semilla incorruptible, dice, por la palabra de Dios. Amén, por la palabra de Dios. Por eso es tan importante predicar y compartir la palabra del Señor. Primero hay que escuchar la palabra del Señor, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el Espíritu Santo el que nos da el convencimiento de pecado, el que nos da el arrepentimiento a través de la palabra de Dios. Escuchamos la palabra, el Espíritu Santo nos da ese remordimiento, nos da ese arrepentimiento, no una emoción, sino arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestro pasado, y nacemos de nuevo. Por eso nuestra obligación es compartir la palabra de Dios con toda criatura. El Señor nos mandó que compartiéramos el evangelio con toda criatura, porque si nosotros manifestamos la palabra del Señor, puede ser que el Espíritu Santo haya trabajado en esa persona hace tiempo y que ese corazón esté totalmente receptible y reciba, amén, al Señor. Dice en Romanos 10:14 que cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel en quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos la palabra del Señor y no la compartimos, la gente no la va a oír, no va a creer, no va a haber un nuevo nacimiento nunca. O sea, nosotros tenemos la llave, es la palabra del Señor, está en nuestra boca, está cercana, amén. Nunca se deje la palabra del Señor en su boca, compártala con el más duro. Apenas el Señor le ponga el sentir en el corazón, compártala con esa persona. Usted no sabe lo que el Espíritu Santo hace años estaba haciendo ahí, amén. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Amén, no sábados gigantes, la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Nosotros creemos, amén. Recibimos al Señor, lo confesamos, amén. Nos acercamos como pecadores, escuchamos la palabra, el Señor nos da ese arrepentimiento, arrepentidos, decía Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Entonces el arrepentimiento es muy importante, fundamental, no es una emoción, tiene que haber arrepentimiento. A veces para que haya ese arrepentimiento hay que tocar fondo. A veces nos convertimos y venimos y recibimos al Señor por una emoción. Y sabemos que es el Señor, pero fue una emoción. Es a veces hasta que tocamos el fondo que nos da ese arrepentimiento y nos da ese quebrantamiento. Amén. Entonces, el requisito indispensable para el nuevo nacimiento es depositar nuestra fe en Jesucristo y somos salvos. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces hay que creer, pero la palabra del Señor dice que los demonios creen y tiemblan. Todo el mundo cree, hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no se arrepienten. Ellos creen, pero no se arrepienten. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo nos da arrepentimiento de pecado, hermano, no pierda el tiempo. Conviértase y reciba al Señor. Cuando usted sienta arrepentimiento y usted sienta al Espíritu Santo que le está dando arrepentimiento, reciba al Señor rapidito y no vuelva atrás nunca. Amén. Porque el tiempo de Dios, decía alguien, viene como una tortuga y cuando pasa, pasa como un conejo. Amén. Viene despacio muchas veces y cuando pasó, pasó. Gloria a Dios. Hay que aprovechar el momento del Señor. Nuestra naturaleza vieja, una vez que nos hemos convertido, nuestra naturaleza vieja con la que nacemos no se quita. Ahí sigue con nosotros. Toda la vida está ahí con nosotros nuestro hombre viejo, nuestra vieja naturaleza. Necesitamos que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros para que mantenga esa vieja naturaleza. ¿A dónde? En la cruz, crucificada. La mantiene a raya. Entonces, después de que nos convertimos, necesitamos la obra del Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida continuamente para que ese viejo hombre esté ahí crucificado. Amén. Entonces, hijo de Dios es entonces todo el que recibe al Señor Jesús como su Salvador de todo corazón, con arrepentimiento, con humillación,
y que el Espíritu Santo ha hecho la obra dentro de nuestra vida. Gloria al Señor. Juan 1:12, mi texto más favorito, dice: mas a todos los que lo recibieron, mas a todos los que recibieron, Juan 1:12, estos son los hijos de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un poder ser hechos hijos de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor si usted es hijo de Dios. Me parece tan lindo este texto, tan claro. Mas a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Ser hecho hijo de Dios es un poder, es una potestad. Gloria a Dios. Y dice el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Cuando nacemos de nuevo, somos engendrados por la voluntad de Dios, ya no de un hombre. Y eso es un poder. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. El imperativo para los hijos de Dios entonces es imitar a Dios. Tremendo, ¿verdad? Si nosotros cuando éramos niños y nacidos de carne queríamos imitar al papá, ¿a quién le gustaba imitar al papá? Todos nos gustaba imitar al papá. Ese era el héroe en la casa. Ahora que somos nacidos de nuestro Padre Celestial como hijos amados, eso es muy lindo porque esa palabra hijo amado fue la misma que el Señor utilizó cuando Jesús fue bautizado, que Él dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es la misma. Dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. Tremendo el Señor. Entonces la palabra que utiliza Pablo es imitar. Nos da esa idea de copiar. ¿Cómo podemos imitar a alguien? ¿Sabe cómo? Cuando lo conocemos. Cuando lo conocemos. Por eso es que en la antigüedad, los filósofos y toda esa gente, los maestros, se llevaban a sus alumnos a andar con ellos todo el tiempo para que los conocieran de cerca y entonces los pudieran imitar. Podemos imitar a Dios, podemos imitar a Jesucristo cuando tenemos una relación íntima, cuando los conocemos de cerca. Amén. Usted no puede imitar al que no conoce, ¿verdad que no? Usted para imitar a alguien tiene que conocerlo. Así es que para imitar a Dios hay que tener una relación cercana con Él. Entonces vemos muchísimos cristianos nacidos de nuevo en las iglesias que imitan al mundo, que no imitan a Dios. Dice en Juan 1:11, amados, tercera de Juan 1:11, solo tiene un capítulo, pero puse uno para: amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es una contradicción. Amén. Ser cristiano, imitar lo malo, es una contradicción. Dice: el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hay muchísimos cristianos que están imitando y trayendo a la iglesia cosas del mundo. Amén. Y no puede ser. No puede ser. Mucha gente cristiana está imitando el pensamiento del mundo. Alguien decía que las enfermedades son contagiosas, usted sabe. Pero la sanidad no es contagiosa. Las enfermedades son contagiosas, pero la medicina no es contagiosa. Entonces, imitamos muchas veces el pensamiento del mundo y lo traemos a la iglesia. Imitamos las modas del mundo, lo traemos a la iglesia. Las actitudes del mundo las traemos a la iglesia. Los gestos, la manera de hablar, las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no podríamos parar. Muchas cosas del mundo las imitamos y las traemos a la iglesia. Eso no puede ser. En 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo. 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Dios quiere que lo imitemos a Él, que imitemos a Jesucristo, no que imitemos al mundo, mucho menos las cosas malas del mundo.
Dice que si nosotros amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Dice en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Poco a poco nosotros empezamos a imitar las cosas del mundo, a tolerar las cosas del mundo, en la iglesia, en la casa, en la familia. Poco a poco empezamos a imitar al mundo y llega el momento en que el mundo no se convierte a Cristo, sino que nosotros nos hemos convertido al mundo. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta, estamos convertidos nosotros al mundo y ya nadie se convierte a Cristo. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, dice el Señor. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca. Tremendo, ¿verdad? Serás mi boca. Cuando te convirtieres, dice el Señor, entonces yo te voy a poner delante de mí. Cuando saques lo vil de lo precioso, serás mi boca. Y dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Aleluya. Dice en el verso 20, y te pondré en este pueblo por muro, fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. ¿Sabe? ¿Y sabe qué es honrar? Respetar. Cuando nosotros respetamos a Dios, Dios nos respeta. Qué lindo es esto. Dice el Señor, conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Amén. Esa es la palabra de Dios. El Señor quiere que nos parezcamos a Él, no que nos parezcamos al mundo. Aleluya. Y cuando nos convertimos al Señor, estamos en ese primer amor. Queremos todo lo del Señor, pero poco a poco nos vamos metiendo en las cositas del mundo, poco a poco. Y cuando nos damos cuenta, estamos otra vez allá. Somos llamados a que el mundo se convierta en cristianos y no que los cristianos se conviertan en el mundo. Amén. Somos llamados a que los cristianos se conviertan a Cristo y no a que el mundo se convierta, no que los cristianos se conviertan al mundo. No dejamos influenciar fácilmente, claro que sí. Nos dejamos influenciar fácilmente por el mundo, por el mal, por la carne. ¿Por qué? Porque esta carne es débil y se inclina por las cosas del mundo. Entonces tenemos que despertar y imitar al Señor. Malos amigos, malas conversaciones son peligrosas. Amén. Peligrosas. Malos amigos, malas conversaciones son peligrosas. No tenemos que imitarlos. Primera de Corintios 15:33. Vea qué lindo este texto. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis. Amén. No erréis, o sea, no se equivoque. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y Pablo está hablando aquí a Corinto, como la semana pasada estuvimos hablando de Corinto. Muchos en Corinto, dentro de la iglesia, amén, no conocían al Señor, estaban haciendo grupos, estaban haciendo pleitos, estaban en la carne. Entonces dice Pablo hablando, velad, aún dentro de la iglesia usted tiene que ver a quién imita, con quién anda, lo que habla, lo que comparte, amén. Aún dentro de la iglesia, mirad con quién está andando. No todo el que se congrega conoce a Dios. Imitemos lo bueno, no lo malo, lo que nos acerca a la santidad, no lo que nos aleja, amén. Porque a veces decimos, mami, sí yo lo hago porque es que aquella lo hace, yo lo hago. Papi, yo lo hago porque aquel muchacho lo hace, yo lo hago. Amén.
Porque no dice, los sábados a las 10 de mañana, como vienen a orar, yo voy a orar como ellos. Amén. ¿Verdad? Pero lo malo se contagia, pero lo bueno no. Amén. Y a veces creemos que es una justificación válida. Yo lo puedo hacer porque los otros lo hacen. No. Amén. No. Si el otro está haciendo algo que no está bien, no lo imite, imite lo bueno, no lo malo. Gloria al Señor. Cada uno tendrá que dar cuenta de sí mismo al Señor. A quien imitamos revela tu Padre. Eso es tremendo. A quien imitamos revela tu Padre. Los fariseos presumían ser hijos de Dios, pero su obra era la del maligno. Amén. Ellos le decían a Jesús, Jesús les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os va a hacer libres. Y ellos dijeron, pero nosotros libres, siempre hemos sido libres, nunca hemos sido esclavos de nadie, que es una gran mentira. Todo el tiempo eran esclavos de Babilonia, fueron esclavos, en ese momento eran esclavos de Roma. Bueno, en todo caso ellos decían, somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Amén. Y Jesucristo, y ellos decían, somos hijos de Dios. En Juan 8, 31 al 44 usted lo puede leer. Y Jesucristo le dijo, no. Ustedes, las obras que hacen, están revelando lo que ustedes son. Ustedes quieren asesinar. Ustedes andan mintiendo. Amén. Y el que es asesino y el que es un mentiroso es el diablo. Ustedes por padre tienen es al diablo. Amén. Las obras que ustedes hacen reflejan lo que ustedes son. Entonces, lo que nosotros imitamos revela bajo qué influencia estamos, ¿verdad? Gloria al Señor. Hacer el pecado, corazones criminales, mentirosos, era la obra del enemigo lo que estaba reflejando en ellos. Y ellos decían y creían que tenían por padre a Dios. Entonces, ¿en qué podemos imitar nosotros a Dios? ¿En qué lo podemos imitar? En muchísimas cosas. Efesios 4:32, ahí arriba dice, antes sed benignos, que quiere decir bondadosos unos con los otros. Entonces, cuando nosotros somos buenos, cuando nosotros somos benignos, que la palabra esa quiere decir tener buena voluntad, comprensión, simpatía, podemos imitar a Dios cuando somos bondadosos. Dios es bondadoso, Dios es bueno, lo podemos hacer. Amén. Y más con el Espíritu Santo. En el Salmo 135:3 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad cantos a su nombre porque Él es benigno. Gloria al Señor. En Efesios 4:32 dice, antes sed misericordiosos, perdonándoos unos a los otros. Entonces, podemos imitar a Dios cuando somos benignos, cuando somos misericordiosos. Dios es misericordioso. Jesús, todo lo que hacía cuando andaba aquí en la tierra lo hacía por misericordia. Eso lo aprendimos ayer. Amén. Todo lo hacía por misericordia. Entonces hay que ser misericordioso. Podemos serlo, ser bondadosos. Cuando hacemos todo eso, nos parecemos al Padre. ¿Podemos ser misericordiosos unos con los otros? Sí. ¿Podemos ser compasivos? Claro que sí. Amén. No con el pecado, con los hermanos. Amén. El antónimo de misericordioso, ¿cuál es? Cruel, inhumano, implacable. Entonces, cuando somos crueles con el hermano, cuando somos implacables, no somos misericordiosos. Efesios 4:32 dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces imitamos a Dios cuando nos perdonamos, porque Dios nos perdona. El perdón nos hace semejantes al Padre, amén, que nos perdona. Podemos hacer eso. Tenemos la gran posibilidad de parecernos a Dios en el perdón. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Imitamos a Dios cuando imitamos a Cristo. Amén. Cuando andamos en amor. Juan 4:11, amados, si Dios nos amó, así debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Aleluya. Una característica de la familia de Dios es que se ama, es que hay amor. Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando nos amamos, que cuando caminamos en amor, que cuando vivimos en amor, porque Dios es amor. Es un mandamiento de Jesucristo. Amén, es un mandamiento.
no ser tolerante con el pecado, pero amarnos entre hermanos. Dice en Juan, primera de Juan 4:21. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Si le digo, levante la mano el que ama a Dios, todos lo levantamos. Levante la mano el que ama al hermano, quizás ya no tantos. Pero dice, el que ama a Dios tiene un mandamiento: tiene que amar al hermano. Amén. Porque si no podemos amar al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios al que no vemos? Si amas a tu padre, entonces vas a amar a tu hermano. Es un mandamiento del Señor. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y me gustó este texto por la palabra esa, fraternal, que quiere decir el amor de familia. El amor de familia. El amor de familia con el Padre Celestial. Entonces, nunca imitamos más a Dios que cuando amamos la familia de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Podemos imitar al Señor en todas esas cosas. Imitamos a Dios cuando andamos en santidad. ¿Sí? El Señor nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Los hijos, gloria a Dios, quieren imitar al Padre. Entonces, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:3 dice eso. 13 y 15. Sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Podemos imitar a Jesucristo cuando tenemos celo por su casa. Jesucristo decía, el celo por tu casa me consume. Entonces, cuando tenemos celo por la casa del Señor, imitamos a Dios. Cuando andamos en santidad, imitamos al Padre. Imitamos a Dios cuando andamos en luz. Cuando andamos en generosidad, el Padre es generoso. Efesios 5:8 dice, estamos llamados a ser hijos de luz. Efesios 5:8, lo voy a leer. Dice, por tanto, en otros tiempos erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Estamos llamados a andar como hijos de luz. Somos hijos de Dios y Dios es luz. Por lo tanto, debemos siempre ser luz. Andar en luz significa siempre andar separado del pecado y proyectando la presencia de Dios. Amén. Andar en luz, ser hijos de luz, proyectar la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Vivir en luz es saber cuál es el propósito de nuestra vida y reflejarlo al mundo. Gloria al Señor. Cuando somos luz para el mundo, imitamos a Cristo que es luz. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Estamos llamados a andar en luz y a reflejar la luz del Padre. Gloria al Señor. Siempre debemos reflejar la gloria del Padre, que se refleje en nosotros. Amén. Amados hermanos, debemos andar en luz, porque Dios es luz. Debemos mostrar al mundo, gloria a Dios, quién es Dios. Él nos separó para que vivamos en santidad, para que reflejemos la gloria de Jesucristo. Amén. No para que imitemos al mundo, no para que andemos como el mundo anda, sino para que andemos como el Padre que nos rescató de las tinieblas. Amén. Estamos llamados a un alto listón. Puso el listón muy alto el Señor. Ser como Dios. Entonces, ¿cuál padre aquí no se siente complacido cuando el hijo quiere ser como él? Dígame usted. ¿Verdad que sí? Todos. ¿Sí? ¿Usted se siente complacido cuando su hijo quiere ser como usted? ¿Cómo se sentirá el Padre Celestial cuando no queremos ser como él? Usted se imagina que el hijo suyo llegara a la casa y le dice, papi, yo quiero ser como el vecino. No. ¿En qué tenemos la mirada puesta? Amén. ¿A quién imitamos? ¿A quién nos parecemos? ¿A quién estamos imitando?
¿A quién estamos copiando? Amén. Tenemos que meditar en eso. Yo creo que si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro Padre. Amén. Parecernos. Jamás vamos a ser como Él, ¿verdad? Jamás vamos a ser. Ahí no, es imposible ser como Dios, pero queremos imitarlo, pero queremos parecernos en lo que podemos. Amén. Gloria al Señor. Hoy es día de empezar a vivir de esa manera, honrando a Dios, pareciéndonos a Dios. La próxima vez que vamos a abrir la boca, no, vamos a andar en amor, vamos a andar en misericordia. El texto original, cuando empezamos, decía ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Es lindo saber que nuestro Padre nos ama, ¿verdad? Que Él dice que somos hijos amados y que podemos imitarlo en muchas cosas. Queremos vivir en santidad como Él es santo. Queremos ser luz como Él es luz. Queremos ser amor como es amor. Queremos tener celo por su casa. Amén. Y no tolerancia por el pecado en nuestra vida. Aleluya. Imitar lo bueno y no lo malo. Amén. Pongámonos en pie un segundito. Gloria a Jesús.